Bueno, ya. Hola compañeros, bueno, nuestro equipo es el equipo uno, donde nos ha tocado exponer sobre el tema de IA para comunicaciones ultra low latency. Entonces, hemos distribuido este trabajo haciendo un mapa mental donde se abordará todos los temas como los conceptos, fundamentos, beneficios y además de eso también vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, los avances y pruebas internacionales y asimismo los casos reales que existen y los desafíos y los beneficios. Entonces, aquí también hemos hecho la tabla de responsabilidades donde cada uno de nosotros hemos em, hecho las investigaciones correspondientes. Bueno, a continuación mi compañera empezará con una introducción acerca de este tema. Eh, las redes móviles han evolucionado significativamente desde las primeras generaciones hasta la actualidad, donde las redes 5G han introducido capacidades avanzadas como altas velocidades de transmisión, gran capacidad de conexión y latencias extremadamente bajas. Uno de los principales objetivos de estas redes es soportar aplicaciones críticas que requieren comunicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos, las cirugías remotas y la automatización industrial. En este contexto, la inteligencia artificial se ha convertido en una tecnología clave para optimizar el funcionamiento de las redes móviles, especialmente en escenarios que requieren comunicaciones de latencia ultra baja. La IA permite mejorar la eficiencia de la red mediante la automatización de procesos, la predicción de comportamientos del tráfico y la optimización de los recursos disponibles. Organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Proyecto de Asociación de Tercera Generación han identificado la inteligencia artificial como una de las tecnologías fundamentales para el desarrollo de las redes actuales y futuras. La latencia de las redes móviles. La latencia es el tiempo que tarda un paquete de datos en transmisión desde el dispositivo emisor hasta el receptor a través de una red de comunicación. Este tiempo se mide generalmente en milisegundos y representa el retardo total que ocurre durante el proceso de transmisión de la información. La latencia incluye diferentes componentes como el retardo de propagación, que depende de la distancia entre los dispositivos. El retardo de transmisión, el cual está relacionado con la velocidad de envío de los datos. El retardo de procesamiento, que ocurre cuando los equipos de red analizan la información, y el retardo de cola, que se produce cuando los datos deben empezar a ser transmitidos debido a la congestión de la red. Tenemos las métricas de latencia. Tenemos la latencia de extremo a extremo. Corresponde al tiempo total que tarda un paquete de datos en transmitirse desde el dispositivo emisor hasta el destino final dentro de la red. Esta métrica incluye todos los retardos presentes durante el proceso de comunicación, como el retardo de propagación, transmisión, procesamiento y retardos de cola en los diferentes nodos de la red. Tenemos el tiempo de ida y vuelta, conocido como RTT. Es el tiempo total que tarda un paquete de datos en viajar desde el dispositivo emisor hasta el receptor y regresar nuevamente al punto de origen. Esta métrica mide el tiempo completo de ida y de vuelta en la comunicación y es utilizada para evaluar la capacidad de respuesta de la red. Tenemos la latencia de acceso radio. Corresponde al tiempo que tarda un dispositivo móvil en acceder a la red inalámbrica y establecer comunicación con la estación base. Este proceso incluye la transmisión inicial de la señal, la asignación de recursos radioeléctricos y el establecimiento de la conexión. Este tipo de latencia depende de factores como la tecnología de acceso utilizada, la carga de la red y la distancia entre los dispositivos. En redes 5G se han implementado mejoras en la interfaz radioeléctrica para reducir este tiempo permitiendo un acceso más rápido y eficiente. Importancia de la latencia en redes 5G. La laten-
Ya, es uno de los factores más importantes en las redes móviles de quinta generación, ya que esta tecnología ha sido diseñada para soportar nuevos servicios que requieran tiempos de respuesta extremadamente rápidos. A diferencia de las redes 4G, donde la latencia promedio es de aproximadamente de 30 a 50 milisegundos, las redes 5G tienen como objetivo reducir este valor aproximadamente a 1 milisegundo ideales. Esta reducción significa que la latencia funcionamiento eficiente, aplicaciones avanzadas como vehículos autónomos, automatización industrial, realidad virtual y realidad aumentada. Además, la latencia mejora del usuario, permitiendo una comunicación más rápida entre dispositivos y facilita el desarrollo de nuevas tecnologías que dependen de la transmisión inmediata de información. Cámbiale, por favor. Las comunicaciones de latencia de ultra baja, también conocidas como URLLC, es uno de los tres principales tipos de servicios definidos por las redes 5G por el proyecto de asociación de tercera generación. Este tipo de comunicación está diseñada para proporcionar una latencia extremadamente baja y una alta confiabilidad en la transmisión de datos. El objetivo principal es garantizar que los datos se transmitan con una latencia inferior a 1 milisegundo y con una confiabilidad superior al 99.99%. Esto significa que la información debe llegar correctamente y en el menor tiempo posible sin interrupciones ni errores. Es fundamental para aplicaciones críticas donde la comunicación debe ser inmediata y confiable, como la automatización industrial, el control de robots, los sistemas de transporte inteligentes, y así lograr que estos niveles de rendimiento. Las redes 5G utilizan tecnologías avanzadas como la computación en el borde de la red, optimización de los protocolos y las mejoras de la interfaz radioeléctrica. Este tip- este tipo de comunicación representa un avance significativo donde se espera alcanzar latencias aún menores, eficiencia de la transmisión. Gracias. Bueno, a continuación voy a explicarles acerca del rol de la inteligencia artificial en comunicaciones ultra low latency, donde nos dice que cumple el rol de las comunicaciones de ultra baja latencia al permitir que la red tome bajas latencias. Entonces, las decisiones que tome en tiempo real sea basada en el análisis y también lo que es datos y volumen. Entonces, en redes móviles modernas, especialmente en 5G, y con proyección a 6G, la IA se integra como un mecanismo de optimización inteligente que busca reducir los retardos de transmisión, anticiparse asimismo a eventos de congestión y mejorar también la eficiencia general del sistema. Gracias a este modelo, el aprendizaje autónomo, la red puede adaptarse lo que son dinámicamente a las condiciones combinantes del tráfico y del entorno radioeléctrico. Bueno, aquí he presentado una tabla donde se resume más para entenderse sobre el objetivo del IA, el funcionamiento principal, las tecnologías claves y aplicación a 5G. Entonces, el objetivo que tenemos es reducir la latencia y optimizar el diseño de la red en tiempo real. Y la función principal que cumple es analizar tráfico, predecir congestión y tomar decisiones autónomas. Y asimismo, en tecnologías claves tenemos el aprendizaje autónomo, análisis predictivo y edge computing. Y en aplicaciones de 5G tenemos el soporte a servicios críticos en tiempos de respuesta mínimos. Asimismo, presentamos la IA en la capa de acceso. Entonces, la IA se utiliza principalmente para la congestión inteligente de recursos de radio mediante algoritmos de aprendizaje autónomo. Entonces, es posible optimizar la asignación de espectros, potencias y programación de usuarios.
así priorizando aquellos servicios que requieren ultra baja latencia como aplicaciones críticas en tiempo real. Esto permite minimizar el retraso en tiempo de transmisión desde el dispositivo del usuario. Entonces, hasta la estación base y así mejorando la calidad de servicio y reduciendo la variabilidad de retardo. Ya, aquí tenemos igual los elementos que tenemos la gestión de espectros, control de potencia, programación de usuarios y beneficios. Entonces, en la función de IA tenemos la asignación dinámica según la demanda prioridad, en tenemos la optimización de energía para reducir interferencias y asimismo también en programación de usuarios priorizar de servicios de ultra baja latencia y también tener un beneficio de menor retardo entre el usuario y la estación base. Tenemos la IA en la capa de transporte, donde la inteligencia artificial contribuye a la selección óptima de rutas y balanceo dinámico del tráfico a través de análisis de estados de red. La IA puede identificar enlaces congestionados y redirigir tráfico como caminos alternativos con menor retardo y así evitando cuellos de botella. Estas capacidades predictivas es clave para garantizar comunicaciones estables y confiables en escenarios donde incluso pequeños retardos pueden afectar gravemente al funcionamiento de la aplicación. Asimismo, presentamos el elemento y la función del IA, donde tenemos la selección de rutas, que es la elección de caminos con menor latencia. Tenemos balanceo de tráfico, donde se hace una distribución dinámica de datos y la detección de congestión, que em, eh, identifica los cuellos de botella y asimismo los beneficios que son comunicaciones estables y de baja latencia. Ya, tenemos la IA en el núcleo de red. Nos quiere decir que la IA permite una congestión avanzada y de funciones virtualizadas y de servicios distribuidos. Entonces, mediante la técnica de aprendizaje con esfuerzo y análisis en tiempo real, la red puede decidir dónde estacionar funciones como escalar recursos, cuándo migrar a servicios y así. Esta optimización reduce significativamente la latencia de extremo a extremo y mejora la respuesta de aplicaciones sensibles en tiempo real. Tenemos las funciones virtualizadas, que son la congestión inteligente de servicios de red, el escalamiento de recursos, que son ajustes automáticos según la carga, y Edge Computing, que ubica de servicios cerca del usuario y asimismo los beneficios que reducen la latencia de extremo a extremo. Ya, tenemos los beneficios de IA de Ultra Low Latency, que nos dice que es un conjunto donde la inteligencia artificial es la capa de acceso al transporte núcleo y de red donde representa un elemento clave para habilitar comunicaciones de ultra latencia. Entonces, su capacidad para aprender, predecir y adaptarse convierte la IA en un pilar fundamental de las redes móviles actuales y futuras, entonces permitiendo soportar aplicaciones críticas que demandan tiempos de respuesta y prácticamente inmediato. Entonces aquí tenemos para los beneficios y asimismo la importancia en la red, donde nos dice que es la reducción del retardo, donde nos da la respuesta casi inmediata, la optimización de recursos, donde el uso eficiente de la infraestructura, tenemos la adaptación en tiempo real, que es mejorar el desempeño ante algunos cambios y el soporte de aplicaciones críticas que son vínculos autónomos, cirugías remotas y eso. Bueno, a continuación, mi compañero explicará sobre la investigación y pruebas.
explicar lo que es la situación actual del Ecuador respecto a la inteligencia artificial aplicada a las redes de ultra baja latencia, entonces, especialmente dentro del contexto que es 5G y el estándar URLLC. No se escucha. Escucha. Bueno, voy a analizar lo que es el estado del despliegue nacional, el marco estratégico, la investigación académica y el nivel real de la madurez tecnológica del país. En cuanto al contexto nacional del despliegue 5G, tenemos que saber que para que existan aplicaciones de ultra baja latencia, primero debe existir lo que es una infraestructura 5G madura. Entonces, en Ecuador, CNT realizó pruebas técnicas de red durante el último trimestre del 2024, antes de ese lanzamiento comercial que fue en octubre del 2025. Esas pruebas permitieron validar lo que son los parámetros como la latencia, la estabilidad del radioenlace y la capacidad de transmisión en entornos rurales urbanos. Entonces, de esta manera, Claro de Ecuador inició su despliegue 5G en ciudades como Quito y Guayaquil con expansión progresiva. Esto significa que el país ya tiene lo que son las bases tecnológicas 5G activas. En cuanto a la arquitectura actual y las limitaciones técnicas, tenemos que el despliegue nacional en Ecuador, como en muchos países, se realiza bajo la arquitectura NSA, es decir, no standalone. Esto significa que el núcleo de red todavía depende de la infraestructura 4G. Según 3GPP Release 15, esta arquitectura mejora lo que es la velocidad y la capacidad, pero no habilita completamente las capacidades avanzadas de URLLC, sin migrar lo que es la arquitectura standalone. Entonces, por lo tanto, aunque Ecuador ya tiene 5G operativo, la implementación estricta de estos escenarios industriales de ultra baja latencia depende todavía de la evolución arquitectónica. El Marco Estratégico Nacional de URLC, el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador reconoce oficialmente a URLC como uno de los pilares fundamentales de 5G junto con el EMBB y el MMTC. Entonces, en el documento llamado Impacto 5G en Industrias del Ecuador, se menciona que aplicaciones como automatización industrial, control remoto crítico y telemedicina requieren latencias extremadamente bajas y alta confiabilidad. Sin embargo, se identificaron desafíos como limitaciones de infraestructura, necesidad de edge computing y brechas en investigación aplicada. Entonces, esto demuestra que el país tiene claridad conceptual, pero aún está en proceso de implementación práctica. En cuanto a la investigación académica en Ecuador, tenemos que universidades como la PUCE, la SPOL y la Universidad Nacional de Chimborazo desarrollaron investigaciones relacionadas con planificación 5G, modelado de propagación y simulación de escenarios que incluyen URLLC. Entonces, estos trabajos analizan la cobertura urbana, el comportamiento radioeléctrico y las métricas de latencia baja en condiciones ecuatorianas. Entonces, aunque son estudios técnicos y no despliegues industriales reales, presentan una fase importante de preparación científica y de la que es la validación tecnológica. En la inteligencia artificial en las redes 5G, la integración de la inteligencia artificial puede analizarse se puede decir en dos niveles. Primero, la IA para optimización de red. La literatura de IEEE indica que el Machine Learning puede utilizarse para predecir congestión, asignar recursos dinámicamente, optimizar handover y gestionar slicing de red. Entonces esto puede implementarse incluso en arquitectura NSA. Como segundo tenemos la IA para aplicaciones críticas. En casos como telemedicina o control industrial en el tiempo real, la inteligencia artificial debe ejecutarse en el borde de la red, es decir, que tiene que estar en una infraestructura MEC para reducir latencia extremo a extremo. Entonces, en Ecuador no hay evidencia pública de despliegue masivo de MEC integrado a 5G, lo que limita aplicaciones URLLC industriales.
Para la comparación con estándares internacionales, según la ITU, los objetivos de URLLC pueden requerir latencias inferiores a 1 milisegundo en escenarios críticos. Entonces, para lograr esto, se necesita lo que es una arquitectura standalone, Core 5 nativo, Edge Computing distribuido y automatización basada en inteligencia artificial. Actualmente en Ecuador sí existe despliegue inicial de 5G, sí hay reconocimiento estratégico y sí hay una investigación académica, pero no hay lo que es la evidencia pública de aplicaciones industriales críticas funcionando bajo parámetros estrictos de URLLC. En conclusión, Ecuador ha iniciado formalmente su transición hacia 5G y ha establecido bases estratégicas y académicas importantes, pero la implementación de reales de comunicaciones ultra confiables y de ultra baja latencia eh, todavía depende de migrar hacia una arquitectura standalone, desplegar infraestructura Edge y desarrollar casos de usos industriales reales. Entonces, actualmente en el país se encuentra en una etapa intermedia de madurez tecnológica. Esto sería de mi parte. Muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso vamos a hablar acerca de continuando con la exposición, casos internacionales y aplicaciones prácticas. Entonces, dentro de mi aporte para este proyecto, como estaba diciendo, se centra en el análisis internacional de cómo la inteligencia artificial se aplica para poder habilitar comunicaciones de ultra baja latencia o el URLLC. Entonces, como podemos ver, y con lo que han estado hablando mis compañeros, tenemos que se han hecho pruebas y despliegues de IA aplicada a Wear LLC en continentes como Asia, Europa, América del Norte, y casos de usos reales como V2X, como los vehículos autónomos que son, cirugía, realidad aumentada, virtual o AR/VR, y control industrial en tiempo real, y IoT. Entonces, dentro de lo que es esto, la latencia humana promedio más o menos es de 1500 milisegundos, ¿no? Entonces, en cambio, dentro del URLC tenemos eh, que se puede reaccionar a 1 milisegundo. Entonces, como podemos ver en el gráfico, tenemos que Asia, en este caso el continente asiático, que comprende por estos tres países dentro de esta temática, ¿no? Entonces, China, Corea del Sur y Japón. Entonces, se despliega, el liderazgo que tiene son el despliegue masivo de redes 5G en Stadlon, y el foco es Smart Cities y Gaming en la nube. China Mobile utiliza la inteligencia artificial para poder hacer una gestión de energía en las radiobases, que así reduce la latencia en zonas densas. Entonces, como se puede observar en el gráfico, tenemos qué es lo que predomina, ¿no? Entonces, por eso está igual con colores, que es la manufactura inteligente, los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes y la telemedicina. Dentro de Europa, podemos ver que la manufactura inteligente es la que se pondera más, ¿no? Es la que está ponderando ahí dentro de los tres continentes que se está comparando. Entonces, igual también Europa en vehículos autónomos no ha avanzado mucho. Y también en las ciudades inteligentes, haga diferencia de lo que es Asia, ¿no? De lo que es Asia, de lo que es, ¿cómo se llama? Norteamérica. Entonces, igual también el liderazgo dentro de Europa, la estandarización en la industria 4.0 y el foco de automatización industrial y IoT en los proyectos como 5G, Asia o en Alemania, que se integró la inteligencia artificial para poder controlar robots corporativos con latencia de menores a 10 milisegundos, ¿no? Entonces, dentro de Norteamérica, específicamente en Estados Unidos y Canadá, lo que se pondera ahí es la innovación en el software y el Edge ID, perdón, hay.
¿Qué se está aquí haciendo? Como que en qué se focalizan ellos es en los vehículos autónomos de V2X y las plataformas de hiperescala para poder hacer pruebas de versión en AWS, web de onda larga, ¿no? Entonces, para la computación en el board, pásale por favor. Y entonces, dentro de lo que es la comparación global, entonces, podemos ver, como les decía, dentro del gráfico del anterior, tenemos a Asia con el liderazgo en el despliegue masivo de Corea del Sur, China y Japón, donde se hace 5G, sea a gran escala, ¿no? En las aplicaciones que les estaba diciendo, Smart City, Gaming, V2X. Entonces, dentro de lo que ya decía Europa, es prácticamente lo que teníamos en el gráfico, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el gráfico y en lo que se está enfocando. Entonces también igual tenemos aquí la flecha, perdón, la tabla, donde nos dice cuál es el país o la región y en qué estrategia del espectro se está trabajando, ¿no? Entonces, como les valga la redundancia, tenemos en China el despliegue masivo de módulos Huawei MH5000 que hace también igual el 5G y es la gestión del tráfico urbano y ciudades inteligentes. Entonces, todo esto son hitos que se están dando actualmente dentro de la temática que estamos exponiendo. Pásale, por favor. Entonces, en los casos de usos reales tenemos como requisitos para URLLC es menor a 5 milisegundos, que son las decisiones de vida o muerte, ¿no? Como se podría decir coloquialmente. Entonces, ¿dónde se aplica esto? En China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y el rol que tiene la inteligencia artificial son las predicciones de trayectorias, detección de peatones, priorización dinámica del tráfico V2X, beneficios de reducción drástica en accidentes y los desafíos que tiene son la cobertura, la interferencia, el edge computing distribuido y como podemos observar, igual también aquí se ha hecho un análisis, ¿no? En este caso como dentro de Estados Unidos y mejor dicho en todos los continentes que estamos analizando y las aplicaciones que estamos teniendo, tenemos uno que se pondera como vehículos autónomos o V2X, entonces los vehículos que deben hacer es tomar las decisiones ¿cómo ha habido, Martín? Porque estos vehículos autónomos ya no son tripulados, mejor dicho, ya no son conducidos por personas, sino que ya se lo hace de manera autónoma. Entonces ellos tienen que hacer por medio de inteligencia artificial, procesar datos, sensores, cámaras. Entonces lo que se tiene aquí es el frenado de emergencia, que igual como vehículos como Tesla ya lo tienen porque tienen sensores distribuidos en diferentes partes del vehículo. Entonces hace que esto se pueda dar, ¿no? Entonces, la meta que se tiene es en la latencia menor a 5 milisegundos. Entonces, una distancia de frenado humano versus una inteligencia artificial con 5G a 100 kilómetros por hora. eh, Dentro de lo que es la reacción humana de 1,5 milisegundos, perdón, segundos, el 4G lo hace en 50 milisegundos, ¿no? Entonces, como decía, los enfoques regionales son muy distintos entre sí, entonces especialmente China, Corea del Sur, se lidera el despliegue masivo de 5G. Entonces, esto permite las pruebas avanzadas, como decía, en vehículos autónomos y las ciudades inteligentes, mientras que Europa se enfoca más en la industria 4.0 que les estaba diciendo al inicio en el gráfico que les mostré. Entonces, en proyectos colaborativos altamente regulados, dentro de lo que es la industria 4.0, tenemos a la cirugía remota transfronteriza. Teníamos un caso interesante en el que dentro de China mismo, no en el continente europeo, se hizo una cirugía robótica para un paciente que estaba como a unos 700, 800 kilómetros del médico que le estaba operando. Entonces, gracias a este tipo de tecnología se logra hacer esto y con una latencia de menor a 5 milisegundos, porque es preciso que tiene que tener, porque si hay algo se descontrola, pues puede pasar cosas, ¿no? Entonces, en América del Norte, la clave de la integración entre los operadores como las nubes AWS reduce los saltos de la red y baja drásticamente la latencia, ¿no? Entonces,
China tiene más de 2 millones de estaciones bases, lo que supera la cantidad combinada entre Estados Unidos y la Unión Europea para que se pueda dar este tipo de aplicación. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Entonces, como les estaba diciendo, la cirugía remota, la telecirugía es una de las aplicaciones más exigentes de lo que les estaba comentando, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que este médico tenía como que un retardo o algo? Podía pasar que podía cortar algo, porque a la final él está lejos, ¿no? Entonces, eh, quien va a tener ese tipo de problemas es el equipo que está ahí con el paciente. Entonces, los requisitos que debe tener es menor a 10 milisegundos, de extremo a extremo con un 99.99%, ¿no? Entonces, de fiabilidad. Todos los ejemplos reales que se tiene es 5G OR en Francia y Alemania, cirugías en Malasia con colaboración con Harvard y Mayo Clinic. La IA aporta predicción de movimiento, transparencia áptica, procesamiento en el borde. Y los desafíos que tiene son la seguridad, la privacidad y el jitter. Entonces, como podemos ver en el gráfico, conocido como Internet táctil, el cirujano necesita recibir un feedback áptico o tacto instantáneo con un retardo de menor a 30 milisegundos. Entonces puede causar mareo y errores en la precisión. Entonces se necesita que sea menor a eso. Entonces el tiempo operativo que podemos ver tiene que ser con una fiabilidad requerida del 99.9%. Entonces, como les decía, son exigentes este tipo de aplicaciones, ya que el cirujano debe recibir la retroalimentación táctil porque es como que él estuviera presente ahí para que saber qué es lo que está topando. Entonces, en Europa han realizado cirugías remotas en Francia y Alemania gracias a este tipo de tecnología 5G y Edge Computing. La inteligencia artificial lo que hace es predice los movimientos y compensa los retrasos y mejora la estabilidad de este sistema. Entonces, un retraso mayor a 30 milisegundos puede causar errores o mareos quirúrgicos y por eso esta aplicación exige que la latencia sea la más baja para poder tener una precisión, porque si es muy alta, puede haber errores y puede que se complique la situación dentro de quirófano remoto. Pásale, por favor. Entonces, tenemos a la realidad aumentada o AR o VR. Entonces, los requisitos que se debe tener aquí es la latencia Motion to Photon o MTP menor a 20 milisegundos. La inteligencia se utiliza para la predicción de pose, para la renderización predictiva, para el brainstorming inteligente. Los casos reales que se hace es soporte remoto industrial en Europa y Estados Unidos. Y las aulas VR que deberían tener menor a 10 milisegundos. La latencia en Asia. Entonces, en en AR y VR, la latencia se conoce como movimiento del fotón. Entonces, si se excede ¿cómo se llama? El menor a 20 milisegundos se produce mareos, como les decía en el caso del médico, ¿no? De la telemedicina. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es predice la posición de la cabeza, renderiza las imágenes y ajusta la señal en tiempo real. Entonces, lo que se hace es que estos sistemas se usan en educación, soporte técnico remoto y en las capacitaciones industriales. Entonces, el 80% del mareo en VR no es causado por los gráficos, sino por las latencias que se tiene. Entonces, por algo tiene que ser menor a 20 milisegundos como mínimo. Entonces, si un visor VR se demora en responder, lo que pasa es que se da un mareo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es evitar eso para que se anticipe en el movimiento del usuario para poder evitarlo. Entonces, pues, perdón, podemos ver en el gráfico, no, regresale, por favor. Podemos ver en el gráfico el tipo de latencia que se tiene, más o menos se resume con una comparación de latencia permitida para las diferentes aplicaciones, para la realidad virtual y el control del movimiento que se requiere en la respuesta más rápida. Entonces, como se puede observar ahí, tenemos la realidad virtual, el control industrial, los vehículos autónomos, los juegos en la nube y el streaming de video 4K. Entonces, ¿qué es el que más demanda tiene? Entonces, con eso pasamos a lo siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que es el control industrial, tenemos
a la robótica, ¿no? Entonces, control industrial y la robótica. Entonces, los ejemplos que tenemos ahí son Siemens Industriales, Copilot en Alemania, fábricas inteligentes en Estados Unidos, robots autónomos AMR en Japón y Corea. Y la inteligencia lo que hace aquí es permite mantenimiento predictivo, el control de la precisión, los gemelos digitales en tiempo real. Los desafíos que tiene aquí es el costo, la complejidad de la red, la seguridad OT y T. Entonces, la industria 4.0 requiere latencias entre 1 y 10 milisegundos para poder coordinar lo que son robots, lo que son maquinaria. En Europa se lideran las redes privadas 5G para fábricas inteligentes. Entonces, la IA detecta fallos, coordina robots autónomos y lo que hace es que se reduce paros inesperados, ¿no? Entonces, dentro del control industrial tiene que ser menor a 1 milisegundos el jitter de variación. Entonces, la sincronización de los robots en la cadena de montaje, la inteligencia artificial lo que hace es gestionar la red leasing para poder garantizar un carril exclusivo de datos para que las máquinas críticas puedan conectarse y así separando el tráfico del video o de la administración. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos un ciclo de control de la inteligencia artificial donde el sensor detecta el fallo, pasa por un edge ahí que le procesa y después de eso esto hace que el robot lo corrija. Entonces, la empresa como Siemens reporta reducciones del 38% en paradas no planificadas utilizando inteligencia artificial y URLLC. Entonces, las fábricas utilizan inteligencia artificial y 5G para que las máquinas y robots puedan trabajar de manera sincronizada, sin retrasos. Pásale, por favor. Entonces, la comparación técnica que tenemos de aquí, tenemos una tabla comparativa por aplicación. Entonces, por cada aplicación, como les estaba diciendo antes, es dentro de lo que es V2X, la latencia tiene que ser menor a 5 milisegundos. Con la inteligencia que se está utilizando, la inteligencia artificial es DRL, que se utiliza para predicción. Entonces, el beneficio que tiene es la seguridad. Dentro de la cirugía, tiene que ser menor a 10 milisegundos y utiliza una IA áptica para lo que es la precisión. Dentro de AR y VR, menor a 20 milisegundos y pues que se utiliza para la inteligencia artificial que se utiliza es POS y Warping, que son para inmersión. Y dentro de lo que es el control industrial, o IoT, perdón, tiene que ser de 1 a 10 milisegundos, que tiene que ser una predicción para que no tenga fallos dentro de los robots y la maquinaria que se utiliza para producción. Entonces, dentro de lo que esto hace es que se permite alcanzar los niveles mediante la predicción, la optimización y los procesos dentro del borde. Entonces, igual podemos ver los análisis y beneficios, perdón, el análisis de los beneficios y los desafíos que se tiene dentro de la red 5G URLLC y la IA y la red 4G tradicional, ¿no? Entonces, como se puede ver, la evaluación multidimensional, la integración de la inteligencia artificial mejora drásticamente la eficiencia y la velocidad, pero incrementa el costo y la complejidad de una red. Entonces, dentro de lo que sería, si es que vamos a hablar a un futuro, el 6G buscará llevar la latencia a niveles de microsegundos, 1000 veces más rápido que 5G. Entonces, cada tecnología necesita una latencia distinta para poder trabajar. La inteligencia artificial lo que hace es que todas las funciones se hagan sin retrasos. Pásale, por favor. Entonces, como parte de toda la exposición del grupo, se obtiene que Asia lidera el despliegue global 5G standalone y V2X impulsado por inversiones masivas en las ciudades inteligentes, el transporte autónomo y las aplicaciones industriales de respuesta ultra rápida. Entonces, todo esto se puede lograr integrando la inteligencia artificial dentro de lo que es URLLC. Entonces,
Europa también avanza con fuerza en entornos industriales y en proyectos altamente regulados como la cirugía remota, con iniciativas transfronterizas que validan la baja latencia en entornos reales. Entonces, como futuro, como les decía anteriormente, lo que se tiene como perspectiva es que se proyecten unas latencias submilisegundos e incluso en microsegundos en redes con inteligencia artificial nativa y superficiales, en que se puedan reconfigurar, lo que se pueda consolidar con una ultra baja latencia como pilar de la economía digital global, ya que como se decía dentro de las exposiciones de cada uno, es que la inteligencia artificial es buena que se aplique dentro de este tipo de aplicaciones, pero sin embargo también es costoso. Entonces lo que se quiere es que se pueda integrar esto, pero también los costos puedan bajar un poco, porque no todas las industrias por costo van a tener, mejor dicho, pueden implementarlo. Claro que sí tendrían que invertir, pero ya es algo que es de la hora. Entonces, todo esto, la inteligencia artificial y el 5G en URLC beneficia y hay que implementarlo. Entonces, no sé si mis compañeros tienen algo que retroalimentar o si con esto quedamos ahí con nuestro tema. Muchas gracias.